Saludamos, por tanto, al concelleiro de Deportes del Concello de Pontevedra, Tino Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aprovecho ya para hacerle la primera pregunta, coincidiendo con el tema que comentábamos ahora, el 80 aniversario del Pontevedra Club de Fútbol. No sé si va a estar usted el sábado en el palco, en el fútbol. Pues desgraciadamente este fin de semana no. Tenemos compromisos políticos del partido que nos reclaman fuera de Galicia y no estaremos, pero no estaremos físicamente, pero sí que en espíritu, animando y celebrando. Esperemos que la victoria, que seguro que sí, y además celebrando que el club cumpla 80 años y deseándole otros 80 más y con muchos más éxitos todavía. Es importante, significa mucho, 80 años, hay mucho pasado y muy bueno además, ¿no? Hay mucha historia detrás desde el primer momento, desde las dificultades para constituirlo y luego todo el recorrido histórico que se hizo. Es un club que está dentro del espíritu, del corazón de todos los pontevedreses, incluso a los que no les gusta el fútbol. El Pontevedra forma parte importante de esta ciudad. Somos una ciudad volcada con el fútbol y que deseamos verlo pues lo más arriba posible, ¿no? Y creo que es nuestra historia, es nuestro sentimiento. Y esperemos que este año pues empiece a darnos alegrías como la que nos dio este fin de semana pasado. Quería comentarle, hoy hablábamos precisamente de la maratón, de la media maratón que se ha presentado, la importancia que tiene este deporte también, ¿no? Hay muchos equipos que no reúnen un número tan importante de participantes y es un deporte que a lo mejor no se le da el protagonismo que merece, ¿no? Pues la verdad es que a veces sí son esas cosas del deporte, ¿no? La gimnástica, que es el club más antiguo de Pontevedra, tiene una estructura fantástica que nos permite pues realizar actividades como esta de la media maratón. El año pasado fuimos queriendo organizar de las poquísimas ciudades en el estado que fuimos capaces de organizar un evento como la media maratón en plena pandemia, con unas dificultades enormes, pero con un protocolo estricto que funcionó a la perfección, y este año ya con menos restricciones, pero aún todavía con prudencia, somos quien de poner a 1.000 atletas en la calle disfrutando de Pontevedra y haciéndonos disfrutar. Creo que eso solo se consigue cuando se tiene una masa crítica tan importante como la que tenemos nosotros en el mundo del deporte en Pontevedra. Vamos con más cosas. Las escuelas deportivas, había mucha gente que quería que volvieran y no sé si al final se ha cumplido un poco el objetivo, que era pues cubrir todas las plazas. Pues bueno, por fin están aquí. Sí, es cierto que teníamos muchas ganas de ponerlos a funcionar, que hicimos todo el esfuerzo posible para que se pusiesen en marcha y bueno, el objetivo está razonablemente cumplido, ¿no? O sea, no hemos cubierto todas las plazas, pero queda un número pequeño que yo creo que al final sí se va a cumplir. Es cierto que es un número de plazas muy grande, ¿no? Son más de 2.000 plazas para una ciudad como Pontevedra, y en lo que es la oferta pública que se realizó hasta el lunes, pues se cubrieron exactamente además 1.250 solicitudes. Luego hay que sumarle a esto los que son de gestión por los propios clubes, aquellos chicos y chicas que ya pertenecen a la disciplina de un club y que pasan a engrosar las escuelas deportivas municipales, con lo cual nos ponemos en más de 1.800 niños y niñas, ¿no? Es decir, estamos con menos de 300 plazas vacantes que probablemente se acaben cubriendo, ¿no? Creo que es un éxito porque somos una ciudad de 84.000 habitantes y estamos sacando un número importantísimo proporcionalmente probablemente la ciudad de Galicia que más plazas sacan las escuelas deportivas municipales. Estamos hablando con el concelleiro de Deportes del Concello de Pontevedra, con Tino Fernández. Tengo curiosidad al respecto por conocernos un poquito mejor. ¿Cuáles son las primeras plazas que se cubren o cuál es la que más demanda tiene? Por conocer un poco el perfil del pontevedrés. Bueno, evidentemente el fútbol tiene un tirón muy importante, pero la que más demanda tiene en proporción a las plazas que se ofertan es la escalada. Es decir, como ves, parece curioso, pero es así, es decir, se ofertan un número muy limitado de plazas porque no se pueden ofertar más, entre 20 y 25, dado que el rocódromo que tenemos no nos da para mucho más, pero tienen
una aceptación enorme, ¿no? Y se cubren con muchísima facilidad, igual que las del taekwondo o las del voleibol, ¿no? Se cubren muy fácilmente, ¿no? Pero sí que es curioso porque todo el mundo piensa que el fútbol es el deporte que más tira, y evidentemente tira mucho, pero hay mucha oferta, ¿no? Hay muchos clubes y entonces hay mucha oferta. Pero la escalada funciona muy bien, y el ajedrez también. Tenemos por aquí algún mensaje. Sabe que la gente rápido manda WhatsApps. Me pregunta un oyente aquí, ¿por qué se puede jugar al fútbol amateur en Cotobade y no en Pontevedra? Pues yo no sé a qué se refiere con que se pueda jugar al fútbol amateur. Si lo que se refiere es a partidos... Me imagino que será una pachanga de esas, vamos. Pachanguitas, es decir, porque no tenemos instalaciones suficientes para eso. Apenas nos dan para cubrir lo que son las competiciones oficiales, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos las ligas de base y luego tenemos todo el fútbol veterano. Por lo tanto, no va a ser posible ofertar horas para eso, además de que, evidentemente los operarios municipales son los que son y tienen su horario de trabajo, entonces es bastante complicado, ¿no? Ojalá pudiésemos tener más instalaciones municipales y poder hacer una mayor oferta, pero en principio la prioridad son las competiciones oficiales. Y por último, el próximo lunes, creo, la próxima semana, se va a levantar la emergencia sanitaria, así lo ha dicho el presidente de la Xunta. ¿Eso nos va a afectar en algo para la práctica del deporte? ¿Tienen pensado hacer algún tipo más de modificación? ¿Volver a la normalidad total? Pues ojalá. Estaremos esperando a ver qué es lo que acuerda la Xunta de Galicia, que es la que tiene las competencias en materia de desescalada. Abandonar la emergencia sanitaria es una muy buena noticia y supongo que vendrá acompañada de una apertura todavía mayor o de una relajación de las restricciones. Vamos a tener que seguir manteniendo la prudencia, pero esperemos que estas restricciones, sobre todo ahora ya más en el uso de los vestuarios, que es lo que está más restringido todavía, pues podamos darle una vuelta a eso y que se puedan utilizar de otra manera, ¿no? Ojalá sea así. Esperemos que la Xunta nos lo confirme a lo largo de la semana que viene para poder empezar ya las competiciones pues con una cierta normalidad o recuperando la normalidad. Quería preguntarle por último, ahora sí que va a ser la última, algo más personal. Su equipo, el Teucro, no vamos a hablar ahora con Irene, no arranca muy bien, ¿eh? Pues la verdad es que no, la verdad es que junto con minutos muy buenos, pues a veces parece que tiene algunas lagunas en el juego y que eso le perjudica, ¿no? Pero yo creo que hay que tener paciencia. El equipo es muy joven, el equipo es muy batallador. Yo lo vi el día del Cisne contra el Teucro aquí, ¿no? Y la verdad es que el Cisne fue justo vencedor, pero el Teucro le plantó la cara al partido todo el tiempo. Son un equipo muy joven, con muchas ganas, que luchan mucho, que se equivocan, que fallan evidentemente, pero creo que aquí conviene no ponerse nerviosos, ¿no? El Teucro tiene que jugar su liga y tiene que ganar los partidos de su liga, ¿no? Ha tenido la mala suerte de la lesión de Sío, que esperemos que se recupere del todo y cuanto antes, y luego, pues eso, la afición, todos tenemos que tener paciencia y saber que estamos pasando momentos difíciles, momentos complicados, y lo que hay que pedirle a los jugadores es lo que nos dan en la pista, que es lucha, trabajo y no perder nunca la cara. Luego los resultados llegarán o no llegarán, pero lo importante es que el equipo dé la cara. Bueno, pues nada más, únicamente que me quiera dar alguna primicia, pero no hay nada todavía ahí. No se me ocurre ninguna, si no te lo hubiese dado. No, me refiero a algún campeonato, no sé, última vez, algo que haya por ahí. Estamos trabajando en cosas relacionadas con el mundo de la bicicleta, ¿sí? Pero todavía no hay nada cerrado y no quiero gafarlo. Entonces me comprometo a que te lo diré a ti primero que nadie, pero todavía no. Muy bien. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias a Tino Fernández. Un saludo. Un abrazo.